Rusia, RT. 3 de junio de 2025, Trump eleva a 50% los aranceles al acero y al aluminio. Maduro, Venezuela repudia el ataque terrorista nazi de Kiev contra vías férreas rusas. UTIES, ataque cualitativo al mayor aeropuerto israelí, impide aterrizaje de avión militar de Estados Unidos. Zelensky realiza una gran reestructuración en el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El contundente avance ruso en la provincia de Sumy, lo que no les contarán los medios mainstream. Abominación repugnante, más carga contra un gran y hermoso proyecto de ley de Trump. Rusia muestra espectaculares simulacros de liberación de un barco secuestrado por terroristas. Vance, estábamos gobernados por completos imbéciles. Millones serán arrasados. Kiyosaki advierte de crisis financiera global y da este consejo. Rusia ya cuenta con competidores de Nvidia, según el primer ministro. Fiscal general de Colombia se cobija en su inocencia ante orden de captura de Guatemala. Departamento de Estado, Estados Unidos continúa su campaña de máxima presión a Irán. Cuba denuncia que la política de Trump contra la isla se caracteriza por la máxima agresión. Berliner. Zechtum. Zelensky pierde apoyo dentro de Ucrania, particularmente en el ejército. Pornhub y otros 2 sitios apagarán su contenido porno en Francia en protesta contra nueva regulación. Blindados, obuses y Brandlings, drones rusos convierten en chatarra equipos ucranianos en Donbass. La OTAN presiona a miembros europeos para quintuplicar sus sistemas antiaéreos. China, CGTN, publicará un artículo de Xi Jinping sobre la construcción de China como un país fuerte. Más noticias dentro del medio. Publicado el discurso de Xi Jinping en la reunión ministerial del foro China-CELAC. Más noticias. El presidente Xi Jinping envió una carta de felicitación al 9º Congreso Nacional de Jóvenes Pioneros Chinos y también firma orden para conceder premios a la investigación científica militar. Xi Jinping envía carta de felicitación a la número 20 Feria Internacional de China Occidental. Beijing insta a la Unión Europea a cumplir sus compromisos de apertura de mercado y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Celebra un foro interregional chino-uzbeco en la ciudad de Samarcanda. Más noticias dentro del medio. Lee Jae-myung es elegido como presidente de la República de Corea. Lula dice que Israel debe dejar de victimizarse y detener el genocidio. La Unión Europea prepara contramedidas sobre los aranceles al acero si fracasa el acuerdo con los Estados Unidos. Irán. Hispan TV. Lula pide a Israel no victimizarse y parar el genocidio en Gaza contra los palestinos. Canciller iraní. Propuesta nuclear de Estados Unidos está llena de ambigüedades. Más noticias dentro del medio. Irán responderá de manera contundente ante enfoque político de AIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Yemen mantiene bajo sus misiles el Ben Gurión por segundo día consecutivo. Más noticias. Parlamento de Ecuador avala instalar bases extranjeras. Soberanía en riesgo. Cuestionamientos. El legado político del imán Khomeini, 36 años después de su fallecimiento. Presidente iraní reitera que su país no cederá en sus derechos nucleares, según las enseñanzas del difunto Khomeini. España anula compra de 168 misiles antitanque bajo licencia israelí destinados al ejército de tierra. Revelado, personal de GHF son agentes de inteligencia de Estados Unidos. Turquía, TRT. Hambre, muertes y desesperación. Así ha sido la primera semana de la Fundación Humanitaria en Gaza. Trump está abierto a reunirse con Putin y Zelensky en posible cumbre de paz en Turquía. El impacto social de los ajustes de Milei, protestas y votación de leyes sacuden. Argentina, Irán y Estados Unidos cruzan exigencias sobre enriquecimiento de uranio ante un posible acuerdo. Erdogan ofrece cumbre con Putin y Zelensky en Turquía. 3 diálogos de Rusia y Ucrania en Estambul. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Conversaciones sirio-cataríes en materia energética. Canciller de Jordania destaca la solidez de las relaciones con Siria. Canciller sirio se reúne con el primer ministro de Qatar. Ministro de Turismo se reúne con el presidente de Turismo de Qatar en Doha. Siria y Qatar repasan
Perspectivas de cooperación conjunta. Ministro del Interior sirio se reúne con su homólogo saudí. Erdogan, la estabilidad en Siria beneficia a toda la región. El Líbano, con Almanar. 3 militares israelíes muertos en Jabalilla. Medios israelíes publican detalles de la emboscada. La flotilla de la Libertad se dirige a Gaza. La ocupación israelí amenaza con interceptar el buque de ayuda. Ministro de Relaciones Exteriores iraní visita el mausoleo de Sayed Nasrallah. La resistencia en el Líbano se fortalece. Sirenas suenan en todos los territorios ocupados por misil lanzado desde Yemen. El ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, reúne con altos funcionarios en Beirut y subraya la disposición de Irán a apoyar al Líbano en diversos ámbitos. En medio de la creciente tensión con Israel, Canadá investiga crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. Araghchi, desde Beirut, afirmamos nuestro apoyo a la unidad y soberanía del Líbano frente a ocupación e injerencia. Araghchi elogia la confianza y cooperación histórica en las relaciones Irán y Egipto. El Reino Unido tira la toalla frente a Yemen. Venezuela. Telesur. El presidente de Colombia afirma que convocará por decreto la consulta popular. El presidente Maduro llama a alinear políticas nacionales y territoriales con plan de las 7 Ts. Remesas a México caen un 12% tras impuestos aplicados por Trump. Ucrania no notificó a Estados Unidos de planes para atacar aeródromos rusos según la Casa Blanca. Bananera Chiquita, Panamá, despedirá a un militar de trabajadores como represalia ante protestas. Ecuador, Parlamento aprueba reformas. Lee Jae-myung gana oficialmente las elecciones. El medio de la isla, Cuba debate. Detienen en La Habana presuntos autores de robo de 197 sacos de leche en polvo. Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.272 megavatios para el pico nocturno este martes. Raúl y Leonov, historia de una amistad. Fidel sobre Raúl, es un compañero de muy firmes convicciones. Nicaragua, el 19. Mensaje de Nicaragua al comandante Raúl Castro. El gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la paz, el trabajo y el bienestar de las familias. Policía Nacional culmina primer diplomado en análisis de información criminológica. Comandante Daniel, damos un paso más en el fortalecimiento de la institucionalidad del Ejército de Nicaragua. Radio Argelia Internacional. El impacto de la inteligencia artificial en la traducción audiovisual. Andalucía acoge la Marcha Internacional por la Liberación de los Presos Políticos Saharauis, Palestina, bajo el genocidio del hambre y las bombas. Día de África, la Unión Africana alza la voz por la justicia y la unidad. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Detalle que descolocó al régimen de Marruecos en relación al Sáhara Occidental. Marruecos proxy de Francia e Israel, cada vez más aislado en África y en el Magreb. Daniel Noboa, los plátanos y Marruecos. Desinformación como arma, respuesta a la campaña contra el Frente Polisario del pueblo saharaui. Información no tendrás, solo deportes verás. Algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 3 de junio de 2025 vamos a analizar Sputnik Mundo. México pedirá ser excluido del incremento arancelario de Estados Unidos al acero y aluminio. Venezuela condena ataques a puentes en vías férreas de Rusia. Musk llama abominación repugnante al presupuesto de Trump. Sacude el tablero político. Cristina Kirchner vuelve como candidata a diputada por Buenos Aires. El Senado de Argelia alza la voz contra Francia. Se empeñan en perjudicar e inmiscuirse. Bueno, estamos entrando en un punto demasiado alto, insiste el candidato Evo Morales. Venezuela condena ataques a puentes en vías férreas de Rusia. Vamos con el tema de los incrementos arancelarios al acero y aluminio. Es la única medida que no ha sido tachada por los distintos tribunales de Estados Unidos como medida de abuso. Vamos a ver lo que está haciendo Trump con respecto, recordamos, a los aranceles. Es una medida de presión, es la doctrina del garrote, por tanto, conseguir cosas y si no te impongo aranceles, cosas baratas, medio robos, sostener el dólar, que está debilitado y va a desaparecer, aunque le gusta devaluarlo a Trump para intentar ser China y poder ser competitivo en exportación, que qué coño exporta a Estados Unidos si no armas, y es tan fatal al lado del resto de las armas que presenta hasta Irán, mucho más modernas. Devaluar el dólar, que es lo que acabamos de decir, sistema
de bonos del Tesoro, intentar sostenerlo para que China no le arree fuerte y flojo y vaya oscilando el juego del dólar a voluntad de China y no a voluntad de Trump, porque Trump es un gran jugador de bolsa y intentar industrializar express Estados Unidos de tal manera que con esos aranceles los perdona si empresas determinadas le ponen una sede a Estados Unidos, pagan impuestos en Estados Unidos y dan puestos de trabajo en Estados Unidos. Y parece que y hacen un Made in USA falseado. Esto es en realidad lo que se quiere conseguir. Pero claro, resulta que estos aranceles, que son, pues ya, entre otras cosas, medidas de presión, los han tumbado las cortes. Por ejemplo, la Corte, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, diciendo que es un abuso del derecho por parte de Trump, porque tenía que haber estado avalado por el Congreso tal medida, aunque Trump alega que esa orden ejecutiva por la que hace estas cosas, sin utilizar al Congreso y sin seguir la Constitución norteamericana, es a través de la emergencia nacional, diciendo que hay un déficit comercial y una afluencia de drogas, que todo eso hay que paliarlo. Y la única medida que justifican como emergencia nacional, porque perjudica totalmente, está en deterioro el mercado al respecto en Estados Unidos, son los aranceles del acero y aluminio. Esos no los han tumbado en ningún caso. De todas maneras, en la Corte de Apelaciones ha dicho que de momento hay una medida que es una denominada de emergencia o, como se diría en español, a ver si me sale en los tribunales españoles, cautelar. Una medida cautelar que es que ha parado la petición de que era ilegal y era abuso del derecho por parte de esa Corte Internacional del Comercio estadounidense, y por tanto la devolución de todo lo dejado de percibir, pues un montón de millones, entre ellos 3.000 y pico, casi 4.000 a China por la aplicación de sus intereses, como medida cautelar mientras resuelve si tiene razón o no esta Corte. Ese Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Esa es la Corte de Apelación. Finalmente todo terminará en la Corte Suprema y se decidirá, pero mientras tanto Trump está haciendo y deshaciendo a su antojo con la doctrina del garrote y la doctrina del destino manifiesto, que te hace que, bueno, porque estás ungido por Dios, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿eh? con el mundo, y la doctrina del garrote es yo te aprieto todo lo que quiera para robarte. Y si no, pues te meto aranceles, te meto terrorismo, te meto revolución de colores, te meto golpe de Estado blando y te meto golpe de Estado duro, y terminas matándote tú contigo mismo, como está intentando con eslavos contra eslavos en Ucrania o semíticos contra semíticos en Palestina. Y esa es la jugada con sus células terroristas antisemíticamente denominadas de manera indistinta Israel, Daesh, Al-Qaeda, ISIS, y sobre todo con el pagar nazis por alrededor del mundo, denominados nacionalistas eufemísticamente, como es el caso de Ucrania. Bueno, pues esto es lo que está pasando, ¿eh? Mientras tanto te distraen y Max lanza una guerra con el presi-presi como vice-vice, ¿eh? Aunque esté Vance por detrás, o Marco Rubio, para tenernos entretenidos. Y esto es el fin de un imperio, mientras China crece y mientras ese imperio mata todo lo que puede. Viva Palestina libre, libre del agua al agua, y muerto el rey, viva el rey. La Carmen López te lo cuenta. Información no